Tienes apagado el micrófono. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este evento del lanzamiento del libro Juntas Directivas Eje del Gobierno Corporativo. Yo soy Juan Pablo Soto, vicedecano de Relaciones Corporativas de la Facultad de Administración en la Universidad de los Andes. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder hacer el lanzamiento de este libro. Para nosotros, dentro de la facultad, todo el tema de juntas directivas y gobiernos corporativos es uno de nuestros ejes centrales de desarrollo. Llevamos, de hecho, más de 15 años con todo el curso de juntas directivas, donde tenemos más de 550 egresados en ese curso dentro de la facultad. Pero no es solo eso, sino que desde los inicios de la misma facultad nosotros siempre hemos estado muy involucrados con las empresas, casi que nacimos con las organizaciones. Y en estos momentos, además, digamos, de crisis en los que nos encontramos ahora, son momentos muy importantes donde el liderazgo de las juntas directivas y un buen gobierno corporativo son clave y son decisivos para poder impulsar el desarrollo de lo que viene hacia futuro. En este espacio vamos a tener dos partes. En la primera parte, el doctor Luis Fernando Alarcón Mantilla, enseguida lo voy a presentar, nos va a hacer una breve presentación del libro. Y posteriormente, pues tendremos un conversatorio entre precisamente dos de sus autores, el doctor Francisco Azuero, el doctor Fidel Cuellar y también el doctor Luis Fernando Alarcón. Y vamos en este sentido a poder conocer a fondo lo que hay en este libro y entender la importancia que efectivamente representa para todos nosotros. Entonces, sin más preámbulos, quiero iniciar la sesión presentando al doctor Luis Fernando Alarcón Mantilla. El doctor Luis Fernando es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Además, hizo un estudio de posgrado en economía aquí mismo en la Universidad de los Andes y un Master of Science en ingeniería civil del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otros estudios que ha tenido. Fue gerente general de Interconexión Eléctrica S.A., presidente de Asofondos, presidente de la Flota Mercante Gran Colombiana, ministro de Hacienda y director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido miembro de diferentes juntas directivas, incluyendo Avianca, Banco de Bogotá, Bolsa de Valores de Colombia, ISA, Bavaria, Caracol, Café Salud, Valores Bavaria y Caracol Televisión. También de la Junta del Grupo de Inversiones Suramericano. Es en este momento el presidente de la Junta Directiva de Almacenes Éxito y también miembro de la Junta Directiva de Enquesa, Frontera Energy, Fundación Plan y miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y por estar aquí con nosotros. Entonces, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial a todos quienes están conectados y a Fidel, a Francisco. Agradezco mucho de verdad la invitación a participar en la presentación de este libro, que yo creo es un aporte bien importante, un esfuerzo valioso de la Universidad y de Ediciones Lianes. Y es que este tema del gobierno corporativo y del rol de las juntas directivas ha adquirido una importancia muy grande y cada vez creciente. Yo diría que por lo menos durante los últimos 20 años. Yo me atrevería a decir que el tema del gobierno corporativo empezó a tomar importancia en el país
a raíz de la aparición y de la consolidación de nuestros inversionistas institucionales más importantes, los fondos de pensiones. Y es así como en el año 2001, la Superintendencia de Valores, en ese momento el superintendente era Jorge Gabriel Taboada, expidió la resolución 275 de mayo de ese año, donde dijo una cosita muy sencilla. Dijo, las compañías que aspiren a recibir las inversiones de los fondos de pensiones deberán cumplir con unos determinados estándares de gobierno corporativo que a su vez deben estar compilados en unos códigos de gobierno corporativo. Fue la primera vez que en el país formalmente se empezó a hablar del tema con posterioridad y como todos sabemos ha ido evolucionando. Ha habido un papel bien importante de organismos internacionales, de la superintendencia financiera, de la bolsa de valores, para llegar a lo que hoy en día conocemos como los códigos país, que han sido o deben ser seriamente tomados por los emisores de valores, que deben diligenciarse todos los años y donde debe hacerse una revelación de las prácticas de gobierno corporativo. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema de la mayor importancia que cada día, además, adquirirá más importancia en la medida en que, como seguramente todos conocemos, se han establecido unos nuevos estándares a nivel internacional por parte de los inversionistas institucionales internacionales en lo que se conocen como las prácticas ESG, Environmental, Social and Governance. Y cada vez más esos inversionistas institucionales han ido apretando las tuercas y señalando que aquellas compañías que aspiren a recibir sus inversiones deberán cumplir con determinados estándares en esta materia, donde, como digo, el governance es uno de los temas más importantes y que cada día, sin duda, adquirirá mayor y mayor importancia. Bueno, como se nos señalaba por parte de Juan Pablo al comienzo, yo entiendo que los materiales que se nos están presentando en este libro recogen la experiencia de sus autores durante todos estos años como profesores de la universidad, ayudando en la formación de directores para las compañías a través de cursos de formación no conducentes a título, pero sí conducentes a desarrollar las capacidades de sus asistentes. Como nos decía Juan Pablo, ya son 500 y pico de personas que han recibido esta formación y toda esta experiencia, este acervo de conocimiento de los autores es lo que pienso yo se trata de compilar en esta obra, que por lo demás, pienso yo, toca los temas más relevantes a través de sus distintos capítulos. Yo pues señalaría que los capítulos que aquí se traen en el libro incluyen, por supuesto, los conceptos básicos de gobierno corporativo, que es como el comienzo de todo, capítulo preparado por Fidel, el capítulo sobre orientaciones para el mejor funcionamiento de la junta directiva, con orientaciones pues mucho más prácticas, capítulo preparado por Francisco. Un capítulo muy importante, el de las responsabilidades legales de los miembros de junta directiva, el capítulo de la junta directiva y la estrategia, un capítulo especial sobre empresas de familia y un tema provocador y novedoso que es el de la ética, que me parece que es muy bien traído a cuento en el contexto de este libro.
que es el último capítulo. Una buena parte del libro, pues lo que hace es invitar a la reflexión. Pone sobre la mesa temas con distintos enfoques, con distintos razonamientos que de alguna manera invitan al lector a plantearse problemas, dilemas que son típicos en el funcionamiento de una junta directiva. Otros capítulos tratan de señalar pautas un poco más precisas en la medida en que los temas se prestan para hacerlo. Pero lo que es cierto, y en varios de los capítulos se señala en el libro, es que este no es un tema sobre el cual uno pueda tener un recetario muy preciso. La verdad, cada compañía es distinta, su estructura de propiedad, el sector en el cual actúa, la cultura de la organización, el tamaño, en fin, son muchas las características que hacen que cada empresa sea un mundo aparte y que en consecuencia la forma como se conduce, cómo se maneja, cómo se dirige y cómo se gobierna tenga unos matices muy particulares. Pero hay principios generales que son los que se trata de relevar en este libro, que deben ser el hilo conductor para unas buenas prácticas en cualquier sector. Yo quiero aprovechar estos 2 o 3 últimos minutos, tal vez para invitar a los autores y a la facultad a mirar ciertos temas que, a mi juicio, digamos, ameritan desarrollos posteriores en el país, tanto a nivel normativo como a nivel de prácticas, y que posiblemente pueden constituir incluso temas de trabajo y de investigación por parte de los académicos. Un primer tema muy relacionado con los miembros de junta directiva tiene que ver con esa bendita pregunta sobre la cual hay una cierta confusión de a quién representan los miembros de la junta directiva. Inclusive, en el mismo libro hay enfoques y respuestas con matices distintos. En algunos apartes se lee que los miembros de junta directiva representan los intereses de los socios. Sin embargo, en el capítulo jurídico, el doctor Moya dice, vea, la ley 222 dice con claridad que los miembros de junta directiva responden al interés de la sociedad, no de la sociedad en su conjunto, sino de la sociedad empresa de la que estamos hablando, teniendo en cuenta, por supuesto, los intereses de sus asociados, a lo cual yo agregaría, utilizando la terminología hoy en boga, los intereses de sus stakeholders, que es un poco hacia donde nos hemos ido moviendo. Entonces, ese rol del miembro de junta directiva, de a quién representa, cuáles son los intereses que deben importar para él, es bien importante. Yo creo que muchas veces en la conversación común y corriente no es extraño oír que fulanito de tal está en esa junta directiva representando los intereses de fulano o representando a Megano. Eso es un tema bien complicado a la hora de mirar las responsabilidades del miembro de junta directiva, y creo que ahí hay unos temas para trabajar y para pensar y desarrollar claramente. El último, digamos, documento importante que tiene que ver con estos temas, de una manera tangencial, por supuesto, es el informe de la misión del mercado de capitales. En el informe de la misión del mercado de capitales que se entregó el año pasado, se dice que, cito textualmente, resulta evidente que el gobierno corporativo de las entidades vigiladas debe ser reforzado, pero no dice mucho
sobre cuáles son esos temas en los cuales debe ser reforzado, con excepción posiblemente de un par de cosas. Menciona que los criterios de independencia previstos en la normatividad colombiana posiblemente deberían ser revisados para acercarlos más a estándares internacionales. Y un tema en el cual sí hace énfasis muy específicamente y que para mí es uno de los temas medulares no resueltos en Colombia en el tema del gobierno corporativo, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de conflictos de interés y transacciones entre partes relacionadas. Allí sí, el informe de la misión es preciso y propositivo y dice textualmente: la legislación relativa al manejo de conflictos de interés, incluyendo las transacciones entre partes relacionadas, deben ser reformados. Es deseable, dice el informe, que las transacciones entre partes relacionadas sean resueltas con efectos vinculantes por el Comité de Auditoría integrado exclusivamente por miembros independientes de la Junta. Yo creo que este es un tema bien importante. Y otro tema, finalmente, que yo creo que amerita reflexiones y, y posiblemente algo de investigación, es el rol que tienen hoy por hoy los fondos de pensiones como inversionistas activos, porque no se nos puede olvidar que aproximadamente el 20 o el 25% del capital flotante en el mercado accionario está en manos de esos inversionistas institucionales y en su rol pareciera haber todavía muchas ambigüedades. Yo entonces hago esos comentarios pues un poco casi que a título provocador y propositivo para invitar a la academia a pensar en ello. Y como se me acabó el tiempo, entonces aquí termino de nuevo felicitando a los autores. Creo que hicieron un gran trabajo, creo que el aporte es tremendamente valioso y creo que disponer ya de este libro va a facilitar mucho el trabajo con sus alumnos en los distintos cursos que ofrece la facultad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando, por esta buena descripción y además por estas motivaciones y estos retos que nos deja de cara, digamos, al futuro de los estudios que se pueden hacer en todo este tema de gobierno corporativo. Quisiera en este momento presentar a dos de los autores del libro para que juntos podamos hacer pues un conversatorio en esta segunda parte de este lanzamiento. Entonces, quisiera presentarles al doctor Fidel Cuellar, el Humberto Cuellar. Él es director de la empresa Economía y Empresa, ¿no? Que es una empresa que se dedica a la consultoría precisamente de gobierno corporativo. Nos ha ayudado dentro de la facultad y dentro de justamente este programa de juntas directivas en la coordinación y como profesor del programa durante pues, los 15 años de historia que tiene el programa, pero además ha sido asesor de gerencia y director de planeación de la Federación Nacional de Cafeteros. Él es egresado, economista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene programas de posgrado en la Universidad de La Sabana y también con nosotros en la Universidad de los Andes. Ha sido también pues asesor de múltiples organizaciones. Doctor Fidel, muy buenas tardes. Bienvenido a este lanzamiento. Muchísimas gracias, vicedecano. Muchas gracias también al doctor Luis Fernando por esa estupenda introducción y gran síntesis de lo que él vio en el libro. Y quiero comenzar brevemente por decir que sí, que es cierto, el hecho afortunado de poder haber trabajado con cientos de miembros de junta, gerentes, ejecutivos y consultores y de grupos empresariales y de empresas del Estado, nos ha permitido madurar los conceptos de una literatura que crece todos los días, ver qué es realmente pertinente
aplicable y qué hay de fondo en esta problemática del gobierno corporativo, de dónde surgen los conflictos societarios de acuerdo con las estructuras de propiedad, quiénes son los que realmente poseen las empresas, quiénes son los que mandan a la hora de la verdad en las empresas y a dónde va la plata. Es decir, lo que llaman en gobierno corporativo la destinación final de los flujos de caja, directa o indirectamente, cómo se dan. Yo creo que, digamos, para comenzar, ahí hay un tema riquísimo y de ese tema se desprende la estructura de los capítulos que enumeró el doctor Luis Fernando. Para comenzar, quería simplemente destacar eso y un concepto central del cual se desprenden muchos, que es que el gobierno corporativo es el sistema de poder, pero va mucho más allá de la relación entre los distintos grupos de interés propietarios y no propietarios que participan en una empresa. Es un sistema de poder con propósito, orientado a un fin dominante. Ese fin dominante es que las relaciones de poder permitan tomar decisiones que generen valor sin abusar de nadie. Esa discusión inicial enriquece mucho los perspectivas, incluso de algunos de los temas que proponía Luis Fernando, como temas que se van a tener que desarrollar cada vez más. Gracias. Muchas gracias, doctor Fiel. Quise dejar en el último momento al doctor Francisco Azuero, y es porque tal vez fue la persona que se echó encima el hombro de la preparación precisamente de todo este libro que hoy podemos tener todos nosotros. El profesor Francisco es profesor asociado de la Facultad de Administración del área de finanzas. Él tiene un pregrado en economía en la Universidad Nacional y tiene un diploma de estudios de profundización en la Universidad de Sorbona en Francia. También es doctor en ciencias económicas, también de la Universidad de Sorbona en Francia. Creo que me podría extender un montón resaltando pues toda la experiencia que tiene en diferentes áreas, no solamente dentro de la academia, sino también en toda su experiencia a nivel empresarial e incluso a nivel público. Podría resaltar unas cuantas: presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia, director del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, viceministro de Finanzas y Crédito Público, bueno, entre muchas otras funciones, y además ha sido miembro de múltiples juntas directivas. Francisco, tú te echaste al hombro precisamente, como decía, la preparación, la organización y este libro, pues digamos hoy que estamos lanzando y que estamos celebrando, digamos, la publicación del mismo, en un trabajo pues colectivo con muchos de los profesores de la facultad y los que nos han acompañado, pero sin lugar a duda, pues tú fuiste el líder y artífice de que el libro hoy lo tengamos en nuestras manos. Entonces, pues bueno, buenas tardes y gracias también por estar aquí en este momento. Muchas gracias, Juan Pablo. No, yo primero que todo quiero pues agradecer a Luis Fernando por su generosa presentación. Hemos tomado atenta nota de sus sugerencias para posteriores reflexiones y posteriores trabajos. Quiero por otra parte agradecer a todos los coautores que participaron en este libro. No todos pues pueden estar aquí en este conversatorio porque sus propias por las propias limitaciones de este formato, pues no permitiría que todos ellos estuvieran, pero realmente fue un trabajo muy interesante desde el momento en que nos reunimos la primera vez a proponerles la idea, desde el momento en que ya comenzamos a madurar, comenzaron a verse las sinopsis de los capítulos, que las discutíamos colectivamente, a ver los borradores, etcétera. Fue un trabajo realmente fascinante y productivo, y yo le agradezco pues a todos los coautores por ese
esfuerzo que pusieron en él. Uno de los puntos básicos que hay que contestar, pues es ¿para qué existen las juntas directivas? Esa es una primera reflexión. Juntas directivas como órganos colectivos de decisión. Se supone que un órgano colectivo normalmente debe pensar más y debe decidir mejor que un individuo, siempre y cuando se cumplan ciertas reglas. Pues las primeras desde el punto de vista de gobierno corporativo, es decir, que cumpla con su deber fiduciario frente a los accionistas, pero trabajando por el bien de la sociedad. Y yo diría tanto en sociedad entendida como la empresa misma, como sociedad con mayúscula, entendida como el beneficio que la empresa le tiene que prestar a la sociedad. Yo creo que el sector privado, bueno, y claramente una empresa pública también, en últimas, su propósito es entregarle unos bienes y servicios que van a mejorar el bienestar de la sociedad. Esa es la permanente preocupación. Y en una economía de mercado, pues existe una forma organizacional que es una sociedad anónima o una sociedad de cualquier otra naturaleza que busca alinear los intereses de unos proveedores de recursos, sean accionistas o sean bancos, para poner eso al mejor servicio de esos recursos del ahorro de la sociedad para sacarles el máximo provecho. El máximo provecho en el sentido de generar valor agregado para los consumidores, usuarios de los productos, para los empleados de la empresa, para los accionistas de la empresa. Entonces, básicamente, un esquema de gobierno corporativo debe equilibrar claramente esos intereses. Entonces, digamos que los capítulos que integran el libro tienen que ver, primero, con esos principios básicos de gobierno corporativo, que es el capítulo de Fidel. Después viene una reflexión que tiene que ver con lo siguiente. El producto de una junta directiva son decisiones. Los insumos son informaciones externas o informaciones internas que la administración le provee. Y además de eso, preguntas que la administración le provee o que la misma junta directiva hace. Pero todos esos insumos se deben procesar, se deben discutir en una junta directiva. El papel de una junta directiva es, entonces, tomar información, discutir, pero sobre todo, al final, tomar decisiones que apunten a generar valor para la empresa. Ese es el propósito básico. Desde ese punto de vista, entonces, el capítulo segundo se ocupa de estos temas. Obviamente, tienen que actuar con unas restricciones legales los miembros de una junta directiva. Esas restricciones legales, pues afortunadamente han venido evolucionando, como lo mencionaba el doctor Alarcón, para tratar de alinear los intereses o el comportamiento de los miembros de una junta directiva con los intereses generales genuinos de la sociedad. Estos temas de restricciones legales y sobre todo las responsabilidades legales que tiene un miembro de la junta directiva son un aspecto importantísimo y por eso el capítulo del doctor Moy. Por el otro lado, el papel de la estrategia en una junta directiva, ese es un capítulo que lo trabajó el doctor Sergio Cernat, y es importantísimo porque hay que recordar el papel clave que tiene una junta directiva en la definición y el seguimiento de la estrategia de la organización. Como hay muchísimas empresas que son empresas familiares, tal vez más del 80% de las empresas colombianas son empresas familiares, no es un fenómeno único de Colombia, pues se consideró importante darle un capítulo a este tema de las empresas de familia, que implican unas relaciones particularmente complejas entre la familia misma, la sociedad familiar, la necesidad de que existan protocolos de familia y cómo resolver esos choques que son absolutamente naturales que puede haber entre los intereses de una familia versus los intereses de una sociedad.
desde ese punto de vista, el capítulo de Luis Ernesto Romero es muy útil en ese propósito. Y en fin, la gran reflexión desde el punto de vista ético de la cual se encargó en este capítulo el doctor Gustavo González, un miembro de junta directiva, tiene dos cosas que mal manejadas serían peligrosísimas. Tiene información y tiene poder. Con esas dos cosas podría ser barbaridades una persona deshonesta, una persona que quisiera simplemente abusar de su poder. Por eso, desde el principio nosotros en estos cursos hemos enfatizado, así como en otros cursos de la facultad, en la importancia de la ética, no como conocimiento filosófico de lo que es la ética, porque con eso pues no estaríamos avanzando mucho tampoco, sino cómo ayudar y cómo orientar a los ejecutivos y a los miembros de junta directiva para saber distinguir una decisión correcta de una decisión incorrecta. Entonces, ese es más o menos el esquema del libro. Y nuevamente agradezco pues a los coautores por haber aceptado hacer parte de este esfuerzo y por haber cumplido con las expectativas que nos habíamos generado en un principio. Muchas gracias, Francisco. Hay uno de los temas que, digamos, se trata dentro del libro también y es del tema de la confianza, ¿no? De la necesidad de tener un gobierno corporativo y del impacto que esto puede tener en la confianza que se tiene sobre las organizaciones. ¿Cuál es ese rol, digamos, de ese gobierno corporativo ahí en términos de esa generación de confianza y por qué es tan importante para las empresas generar esa confianza? Ok, sí, ese es un elemento que arranca destacando la OCDE en sus principios actualizados del gobierno corporativo, comenzando porque las empresas emisoras en los mercados de valores de todo el mundo, pues manejan el medio de vida de cientos y cientos de millones de trabajadores en todo el mundo y manejan las inversiones y los ahorros para la pensión de todos esos trabajadores. Entonces, manejan colectivamente, cada cual en su rol, etcétera, pues unos recursos que si no hay un manejo ordenado, serio, que inspire confianza, pues el capitalismo actual no existiría. El capitalismo actual existe solamente sobre la base de que sea posible responder a esa confianza. Hay diferencias enormes. Nuestro mercado de capitales lo señala el estudio de la OECD, que, digamos, le dio la vía libre, entre muchos otros, al ingreso de Colombia. Destaca que tenemos un mercado de capitales que tiene una liquidez comparativamente muy pequeña frente a otros países miembros de esa organización, que es muy concentrado, donde, digamos, la participación no de los grandes grupos empresariales es dominante. Y por eso, a pesar de que tenemos 3 millones de empresas unipersonales y 500.000 sociedades por acciones simplificadas, que son de capital cerrado, y tenemos probablemente las 5.000 mayores empresas por fuera de las 200 mayores, que son empresas también de capital cerrado, son las digamos, medianas empresas, pues no hay sino 200 empresas o un poquito más, 230 emisoras de valores a las cuales se les aplica el grueso de todo el gobierno corporativo, tal como se entiende en la mayor parte de los países. Y ahí uno de los términos fundamentales es, en un contexto de crisis como el actual, ¿qué tan fuerte es la confianza que puedo tener como trabajador, como pequeño empresario,
como cliente de un banco, como persona que está realizando sus aportes a las administradoras de seguros de salud, a las administradoras de pensiones, a los sistemas solidarios de ahorro y financiamiento, ¿qué tanta confianza se puede tener? La confianza no puede estar solamente apuntalada por el buen juicio de las superintendencias o del gobierno. Tiene que soportarse en que las empresas como tales sean dignas de esa confianza y que sus juntas directivas estén bien conformadas y hagan un manejo juicioso, ordenado, donde efectivamente los temas de las grandes decisiones sean discutidos con seriedad, tratando genuinamente de acertar y evitando hasta el máximo posible ceder a la mayor o menor influencia de quienes tienen poder dentro de la empresa sin tener una, digamos, responsabilidad o accountability correlativa. Muchas gracias, Fidel. Quisiera hacer otra pregunta, en este caso a Francisco, sobre su capítulo. Y es que tú ahí nos hablas de la conformación precisamente de las juntas, como nos mencionaba ahorita, con lo importante que esto es, como nos decía Fidel ahorita, y nos hablas de que hay que planear esa conformación de la junta, que hay que buscar esas capacidades. Y de hecho en tu capítulo se ven unos tips y unas recomendaciones bastante buenas frente al funcionamiento, incluso a la operación de lo que es la junta directiva, para poder tener éxito en la toma de decisiones y en lo que se debe hacer. ¿Tú quisieras resaltarnos uno o dos de esos elementos principales que una junta directiva debe tener en cuenta y debe aplicar a la hora de poder hacer esa buena conformación del equipo de junta directiva, así anticipándonos un poco como abrebocas hacia lo que viene en el libro? Sí, sí, y particularmente me referiría entonces fundamentalmente a la composición misma de la junta. Pensemos en lo absurdo que sería una junta que fuera solamente de financieros, sin mayor conocimiento de las características comerciales del negocio, por ejemplo. Esa junta, la posibilidad que tiene de aportar es muy poca. Entonces, un punto de partida es que quienes van a nominar a los miembros de junta deben hacer un esfuerzo por establecer un adecuado perfil, primero unas condiciones generales que todo el mundo debe cumplir, digamos, desde el punto de vista ético, es algo que es absolutamente relevante y no negociable, pero también una combinación adecuada de habilidades y de conocimientos en términos financieros, en términos comerciales, de pronto en términos tecnológicos, jurídicos, etcétera. Esto no existe una fórmula básica, pero es un primer esfuerzo que tienen que hacer los nominadores para reflejar para que haya una adecuada composición de la Junta. Y por el otro lado, un aspecto que yo quiero resaltar fundamentalmente es la Junta debe discutir y debe saber discutir. Saber discutir es presentar argumentos, oír y estar uno en aptitud de, si lo convence un argumento, pues uno estar dispuesto a cambiar de posición. Es una construcción colectiva de decisiones. Esa construcción colectiva funciona como una orquesta. Tiene que ser armónica, pues no todo el mundo tiene que pensar lo mismo, pero lo importante es que haya un intercambio franco de opiniones para que si la decisión que haya que tomar, pues ojalá se llegue por consenso. Si no hay posibilidades de consenso, entonces por mayoría, pero sobre la base de una adecuada información y una adecuada discusión. Estos serían como los dos puntos que yo quisiera señalar con relación a este capítulo. Muchas gracias, Francisco. Como el tiempo es breve, el que nos queda, voy a dar lugar a unas preguntas que nos están haciendo por el chat y ahí posiblemente también le damos el espacio al doctor Luis Fernando para que también nos dé su opinión sobre esto. Guillermo González Roballo nos está preguntando, o nos dice, ¿existe la mala práctica por parte de algunos miembros de las juntas directivas o consejos de administración de coadministrar, al no dejar ejercer su rol al administrador, gerente o director?
Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿qué se puede hacer en esos casos? Digamos, ¿cómo, o qué recomendaciones hay para la Junta? ¿Cómo debe permitirlo? No sé quién quiere comenzar a contestar. De pronto, el doctor Luis Fernando también desde su experiencia nos quiere Bueno, comentar algo. pues yo pienso, Juan Pablo, que a veces existe esa tentación y, y digamos, sobre todo cuando hay una participación grande en la Junta de los accionistas grandes de la compañía, esa tentación se magnifica. Ellos quieren meterse en todo tipo de decisiones, inclusive los que le corresponden a la gerencia. Lo único que uno puede decir es, vea, normalmente esos intentos son muy negativos, destruyen valor, no permiten que cada uno ejerza su rol y sobre todo hacen muy difícil para la gerencia llevar el día a día de la compañía, manejarla y administrarla. Eso se vuelve pues fuente de unos conflictos espantosos. Ujú. Entonces, sí, Fidel, Francisco, ¿quieren agregar algo también sobre? No, eso está claro. No, yo creo que es Está claro. suficiente con la Bien. reflexión que ha hecho el doctor Luis Fernando. Si la coadministración termina haciendo daño, yo creo que una manera de evitar eso es establecer unas reglas claras, unas pautas claras de comportamiento para los miembros de junta. El miembro de junta no puede dar órdenes o instrucciones a una administración por fuera de la junta directiva. Ese es uno de los principios básicos y no puede romper las cadenas de mando al interior de la organización, porque si no, pues ya viene un desastre completo. Y claro, y ahí hay un tema a veces, y una de las recomendaciones que de hecho en uno de estos días, en uno de los foros trabajando el tema de juntas directivas se nos daba, era precisamente no, que incluso los accionistas sepan entender cuándo están actuando como accionistas y cuándo están actuando dentro de su rol en la junta directiva, tratar de independizar los roles, aunque eso es muy difícil, digamos, a la práctica, sobre todo en las empresas pequeñas y medianas, pero que es una de esas buenas prácticas y además no interferir, como tú dices, Francisco, pues, en dar órdenes directas o algo así, Déjame, ¿no? Juan Pablo, Sí, agrego algo. claro. Muchas veces, digamos, el accionista grande es miembro de la junta y es presidente de la junta directiva. Ujú, Como por definición el presidente de la junta directiva es el canal de comunicación entre la junta y el ejecutivo principal de la empresa, entonces a veces ese rol se distorsiona y ese presidente de la junta quiere volverse un coadministrador que le respira en la nuca al gerente todos los días metiéndose en el manejo de los temas que no le corresponden. ujú. Sí, es un tema que hay que cuidar para garantizar ese buen gobierno, ¿no? Ay, quisiera dar Simplemente lugar a otras preguntas. Así, bien. un último punto para afianzar el comentario. Hay numerosos documentos, papers, que analizan la relación principal agente de propietarios, junta y administración del gerente general, el presidente, y plantean que la iniciativa de las principales decisiones le corresponde a la gerencia. La lleva a la junta directiva, la propone, la justifica, se debate y la junta hace la decisión de aprobar, modificar o improbar las propuestas que lleva la administración. Pero no es función de la junta porque de suyo está en un papel de inferioridad en materia de información estructurada. La junta se reúne una vez por mes y el administrador está ya todos los días. Entonces, esa diferencia hace que si la junta se pone a hacer iniciativas, es más probable que se equivoque. Muchas gracias. Pues bien, nos dicen que ya nos queda solo tiempo para una pregunta más. Entonces voy a pasar a mostrarla. Aquí nos pregunta Martín Jaramillo, ¿cuál es la responsabilidad de la
junta en empresas que pueden generar costos para la sociedad. Por ejemplo, nos ponen el ejemplo de cigarrillos, por ejemplo, pero bueno, pueden ser muchos otros ejemplos. ¿Cuál es esa responsabilidad de la junta en este tipo de empresas? No sé quién se quiere animar a contestar. Bueno, de pronto, a ver, partamos de la base de que la producción de cigarrillos, como la producción de licores, es una actividad legal. Ujú. Y si es una, pues la sociedad lo ha querido así. Y yo, pues a mí me parecería absurdo que se pasaran a prohibir ese tipo de actividades. Ya estamos sufriendo bastante con otras prohibiciones como para pensar en extender eso. Dicho esto, pues yo le diría a un miembro de junta, usted métase en una empresa que comparta los valores suyos. Si usted es enemigo del tabaco, si es hace parte quiere militar contra el tabaco, pues no se meta en la junta directiva de una empresa tabacalera, porque obviamente pues estaría violando su conciencia y no haría un papel eficiente. Ahora, puede haber una persona que diga, yo responsablemente sé que el cigarrillo hace daño, voy a estar en esa junta directiva cuidando varias cosas. Por ejemplo, que no se engañe al consumidor. Las tabacaleras en épocas anteriores, especialmente las norteamericanas, se les acusó de engañar al consumidor y de ocultar la información sobre los efectos nocivos del tabaco. Eso, por ejemplo, es una práctica antiética. Entonces, un miembro de junta directiva debe ser responsable desde ese punto de vista. Y por el otro lado, todo lo que tenga que ver con, con la incidencia o con la influencia ante el gobierno, tiene que ser una influencia absolutamente ética. Hay un lobby que es responsable, que es legítimo, y hay otro lobby que es absolutamente, que ya tiene que ver es con la corrupción. Entonces también tiene que tener una persona en esta junta directiva, tiene que tener mucho cuidado, porque estas actividades reguladas, pues necesariamente tienen que enfrentar permanentemente decisiones gubernamentales, pero hay que hacerlo en el terreno de la legitimidad. Comparto totalmente lo dicho por Pacho. Me parece que la respuesta es muy clara y contundente. Muchas gracias, Luis. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Creo que desafortunadamente, porque la verdad es que sobre este tema podríamos conversar horas y horas y que además la relevancia que tiene pues es fundamental para todo tipo de empresas. Vemos en el libro incluso desde pymes, grandes corporaciones. Creo que es un libro que de verdad va a brindar muchas luces y va a dar mucha utilidad. Queríamos invitar quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que puedan acceder al libro también y verlo. En el link se les está compartiendo el enlace para que puedan ver el libro que se está distribuyendo en forma de ebook en este momento y donde pues todos pueden profundizar en algunos de estos temas y además también pues tienen la oportunidad de seguir y nosotros desde la universidad tenemos múltiples actividades, cursos y pues para poder trabajar también y profundizar en los aspectos del manejo de juntas directivas, así que los invitamos a todos a acercarse y a que puedan conocer más de cerca el libro y poder profundizar en estos temas. Creo que es un tema que además hoy en día, como lo decía al comienzo, en estos momentos de crisis, el liderazgo importante de una junta directiva es lo que puede marcar la diferencia para darle continuidad a las organizaciones. Les agradecemos mucho por su conexión. Doctor Francisco, doctor Fidel, doctor Luis Fernando, muchísimas gracias también por su participación en este momento, en este lanzamiento, y pues desearles a todos una feliz tarde. Muchísimas gracias. No, lo mismo para todos Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Luis Y Fernando. felicitaciones de nuevo a los autores. Muchísimas Un saludo gracias. muy especial. Chao. Muchas felicidades. Hasta luego.